Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar el tema de balance hídrico. La clase anterior habíamos indicado que el balance hídrico es una responsabilidad del personal de enfermería y como tal lo debemos hacer de manera correcta. El balance hídrico, ya lo habíamos mencionado, se hace en pacientes delicados, en pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, y son aquellos pacientes con patologías crónicas, problemas renales, problemas cardíacos, pacientes que han tenido pérdida de volúmenes de líquidos, que puede ser volumen de sangre o algunos electrolitos. Muy bien, esta es la hoja de balance hídrico. En la hoja de balance hídrico tenemos la fecha, la hora, los ingresos por la vía oral, los ingresos por la vía parenteral, la temperatura, que es un factor muy importante, la diuresis o la orina, las secreciones que el paciente va a eliminar, las deposiciones y el peso. Para hacer el balance es importante dos criterios. El primero es importante el peso. El peso debe hacerse diario. Y el otro criterio es ver la hora que se nos solicite el balance. En este ejemplo, miren, el balance es del día 15, 10, 13 y el 16, 10 del 13. Si nos damos cuenta, es un balance que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del día 16. Empieza el día 15 y termina el día 16. Entonces quiere decir que es un balance de 24 horas. Eso significa que todo lo que haya ingresado por la vía oral durante las 24 horas que a partir del día 15 de las 7 de la mañana hasta el 16 a las 7 de la mañana. Igual la vía parenteral, las temperaturas igual deben graficarse o registrarse. Si hubiese fiebre, ese es otro criterio que debemos tener en cuenta acá. Y toda la orina del paciente que hacen durante 24 horas. Y las secreciones, deposiciones. Una vez que ya tenemos el criterio del peso y de las horas, vamos a sacar entonces las fórmulas de la superficie corporal. Entonces, para sacar la superficie corporal es importante, porque si una vez que sacamos la superficie corporal, vamos a sacar la pérdida insensible. ¿Y qué es la pérdida insensible? Es la cantidad de líquido que vamos a perder durante la respiración y durante la sudoración. Y el agua metabólica significa el agua endógena que el organismo va a tener la capacidad de retener como parte del metabolismo o parte del proceso que es normal, ¿no? El agua metabólica. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, la superficie corporal va a ser igual a la siguiente fórmula. El peso del paciente 70 por la constante 4 más la constante 7. Lo que nos salga acá en el numerador lo vamos a dividir por la sumatoria entre la constante 90 por el peso del paciente, es decir, 90 más 70. Entonces, al hacer esta división hemos encontrado, miren acá, 1.79375. En este caso vamos a tomar el número entero y dos decimales, significa 1.79. Una vez que ya encontramos la superficie corporal, nos va a ser más fácil encontrar la pérdida insensible y el agua metabólica. La pérdida insensible es igual a la superficie corporal 1.79 por 400. En este caso, miren, la temperatura del paciente no ha estado elevada, no ha habido fiebre. Si es que hubiese habido fiebre, ya no multiplicaríamos el agua metabólica, perdón, la pérdida insensible por 400, sino por 600. Al hacer esta multiplicación, 1.79 por 400 nos da 716. Significa que el organismo, esta persona de 70 años, ha perdido un volumen de líquidos y electrolitos de 716 centímetros cúbicos. Ahora, el agua endógena o agua metabólica va a ser la superficie corporal 1.79 por la constante 250. Acá en este caso, si el paciente tuviese fiebre, no vamos a cambiar por la constante, no vamos a cambiar, solamente va a ser 250, a diferencia que la pérdida sensible sí, porque cuando uno tiene fiebre pierde más líquido, entonces acá la constante es diferente. Entonces, al hacer esta multiplicación vemos que el agua metabólica va a ser 1.79, que es la superficie corporal, por 250, que nos sale 447.8. En este caso vamos a trabajar con números enteros, ¿no?
Entonces al convertir este decimal es igual o mayor a 5, se convierte en el siguiente en número entero o un número mayor. Significa 448. Miren, y acá está el agua metabólica. Entonces, vamos a sumar todos los ingresos por vía oral. El desayuno, el almuerzo, la cena, no ha cenado el paciente, líquidos que ingirió por la vía oral, de repente con sus medicamentos, sus pastillitas, entonces nos da ingreso y más el agua metabólica nos da ingreso por vía oral 1048 centímetros cúbicos. La sumatoria de la vía parenteral, en este caso, mire, este paciente ha recibido en 24 horas, se le ha dado 1000 centímetros cúbicos por la vía parenteral, ¿no? Por la vía endovenosa, de destroza al 5%. También le ha ingresado por la vía parenteral tratamiento, es decir, en líquido, 100 centímetros cúbicos, que hace un total de 1100. Al sumar la vía oral y la vía parenteral son los ingresos, significa 2148 centímetros cúbicos, ¿no? O mililitros. Acá están incluidos también el agua metabólica, por si acaso, ¿no? Entonces es lo que ganó el organismo. Vamos a ver lo que ha perdido. Ha perdido líquidos y electrolitos en la orina, que sumamos, mire, 300 más 200. Ese paciente ha orinado en 24 horas 2 veces, 500 centímetros cúbicos, ¿no? Que si analizando vemos que es muy poco. 500 centímetros es muy poco que el paciente ha orinado en 24 horas. Entonces sumamos los diuresis total más la pérdida insensible, es decir, la pérdida de líquidos y electrolitos que ha perdido por la respiración y por la sudoración. Es un total de 1216 centímetros cúbicos. Mire, ingresó por el organismo 2148 y salió por el organismo 1216. Al hacer la resta entre 2148 menos 1216 nos sale 932. Ahora bien, analizamos. Si ingresó más de 2000 y salió menos de 1216, ¿qué significa eso? Que en el organismo se quedó 932. Es decir, es positivo porque se ha quedado en el paciente. Pero si hacemos un análisis en este paciente, se ha retenido 932 y eso es negativo. ¿Por qué? Porque lo correcto sería cero, porque decimos balance hídrico significa que el paciente lo que ingresó debe salir. Eso nos puede indicar que el paciente hay una sobrecarga de líquidos y esto puede ser una complicación para los pacientes con problemas cardíacos, con problemas renales o con aquellos pacientes que son ancianos con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces ya hemos aprendido el día de hoy a hacer un balance en 24 horas. Ojo, para la siguiente clase vamos a tratar balances en 6 horas, en 8 horas, en 18 horas, en 15 horas. Ahí es totalmente diferente sacar, ahí va a ser el cambio, va a ser la pérdida insensible y el agua metabólica, porque hemos sacado la pérdida insensible y el agua metabólica en 24 horas, ¿no? Y en este caso el paciente no ha tenido fiebre. Entonces en la siguiente clase vamos a hacer balances hídricos en 6 horas, en 8 horas y en 15 horas y vamos a ver cómo se hace la cuantificación de la pérdida insensible y la cuantificación del agua metabólica. Bueno, ese es todo el día de hoy, el trabajo que tenemos que hacer sobre balance hídrico. La siguiente clase vamos a hacer los balances en diferentes horarios que ya habíamos mencionado. Espero que todo esté claro. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos.